Yo sé que la gran mayoría de las personas estamos conscientes de que existe Dios. No necesariamente estamos conscientes de lo que Dios quiere que hagamos, pero de una u otra forma queremos saber lo que Dios tiene para nosotros. Y hay gente que va por la vida esperando que por la casualidad o por la coincidencia se encuentre Dios en su camino, y a veces sucede, de alguna forma es un poco mi testimonio. Pero cuando uno es consciente de que Dios existe y le busca de forma consciente, se esfuerza día tras día en conocer lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios hace, entonces uno se lleva grandísimas sorpresas. Se encuentra con un Dios maravilloso, un Dios precioso que transforma desde dentro hacia afuera. Porque lo que el día de hoy usted está viendo, pues ya está transformado. Venimos de la Ciudad de México, pero siéntase usted tranquilo, ya estamos transformados. Usted y yo, espero, compartamos la misma ciudadanía. Nuestra ciudadanía ya no está en el cielo, ya no está aquí, está en el cielo. Pero me recuerda que aunque hay gente que a veces vive triste, aunque hay veces que hay gente que vive enojada, vive desesperada, vive frustrada, en realidad hay dos tipos de personas. Hay quienes conscientemente buscamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay quienes aún no están conscientes, aunque hay Dios, no le buscan conscientemente. Y Dios es un Dios maravilloso que el día de hoy esperamos podamos descubrir. Vivimos un tiempo de cambio, vivimos un tiempo de transformación, pero a veces me entra un poco de celo porque a veces las organizaciones de este mundo nos están ganando hasta los eslogan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que la esperanza de México es la iglesia. La esperanza de nuestro país está dentro de las iglesias. Pero a veces esa esperanza que está dentro de la iglesia, pues también tenemos la responsabilidad de salir y de compartir con otros esa transformación que Dios está haciendo con nuestras vidas. Amén. Y entonces el día de hoy quisiera aprovechar esta oportunidad de decirles que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Pero reflejadas en dos formas, y a lo mejor al final podamos ver una tercera también. La primera persona es la primera persona que vive no conociendo a Dios, pero aunque conocemos a Dios, somos también susceptibles a veces a querer tomar esas cosas, esas emociones que originalmente nos trajeron al Señor. Este tiempo de alabanza que estamos aquí, de verdad fue un tiempo muy especial, muy bonito, y después el pastor Paco toma aquí el micrófono y empieza a orar, pidiéndole al Señor libertad, y yo creo que hay libertad en este momento. Varias personas han podido experimentar que sueltan sus cargas, las depositan en el Señor. Pero sabes tú, una cosa es triste, porque a veces aún como cristianos, a veces volvemos a tomar esas cargas nosotros solos. No sabemos vivir sin esas cargas, no sabemos confiar plenamente en el Señor y las volvemos a tomar. Esto me da ocasión de entrar a la primer tipo de persona, y quiero yo hablar un poco de las personas que viven afanadas. Y el afán se puede demostrar por muchas razones. Podemos vivir afanados por la necesidad, por lo que no tenemos, porque constantemente vemos lo que no tenemos y a veces no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Sabemos pues que la gente que busca conscientemente una seguridad a través de los recursos materiales, de la economía, de las finanzas, pues bueno, puede dedicar toda su vida completa a eso y aún así vivir afanada. Hay gente que logra tener muchos recursos y luego ya no está tranquila porque siente que todo el mundo quiere lo que tiene, ¿verdad? Y no puede vivir tranquilo. Entonces vamos a hablar de un tipo de persona el día de hoy, la persona afanada, que quizás con los cambios, con el cambio de gobierno, con el cambio de sistema político que podamos tener o no, pueda sentirse afanada. Pero también al mismo tiempo las personas que están tranquilas y confiadas que ahora que viene un cambio podamos tener buenas oportunidades, tenemos que tener cuidado. Amén. Así es que esto es un mensaje no solamente para quienes nos visiten hoy por primera vez y nunca le han entregado su vida a Cristo, también es para aquellos que ya tengan un tiempo de caminar en el Señor. Quiero que abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 6, versículo 31. Mateo capítulo 6. Mateo es el primer libro de la Biblia y el 6 está después del 5, antes del 7. ¿Ya lo encontró? Versículo 31. Dice la Biblia: así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos?
Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Perdón, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Apenas ayer estaba yo platicando con una persona, y era el dueño del hotel donde nos estábamos hospedando, y me preguntaba: oye, si no es mucha indiscreción, ¿por qué están aquí? Y ya le comenté: bueno, nosotros somos pastores y estamos aquí en un evento que tenemos anual. Y el hombre se emocionó inmediatamente, estaba muy emocionado, porque recién le acababan de compartir de Cristo, acaba de ir a su primer reunión dominical, y el hombre estaba muy emocionado porque en muy poco tiempo estaba viendo sus oraciones contestadas. Y estaba yo platicando con él en un tiempo muy especial. Se veía la montaña de fondo, ya estaba oscureciendo, se alcanzaron a ver algunas estrellas, y en ese momento me sentí muy conmovido por la emoción de este hombre, y me hizo recordar, y le dije a este hombre: ¿sabe usted? Es que es precioso, es maravilloso en realidad estar consciente que tenemos un Dios en el cielo. ¿Cuántos están conscientes que tenemos un Dios en el cielo? ¿Y cómo es ese Dios para usted? ¿Es un Dios chiquito? ¿Es un Dios pequeño? ¿Es un Dios que se le acaban los recursos? Es un Dios ilimitado, es un Dios todopoderoso, es un Dios majestuoso, es un Dios hermoso, es un Dios eterno, es un Dios, bueno, maravilloso en todas las formas. Y veía yo esas montañas preciosas que en la Ciudad de México a veces no disfrutamos, no porque no las haya, sino porque la contaminación a veces no nos deja verlas, ¿verdad? Pero viendo las estrellas y viendo todo eso tan hermoso, y me conmovió mucho recordar lo maravilloso que es nuestro Señor. Y de pronto le dije: ¿y sabe usted qué es lo más hermoso de todo eso? Que tenemos un Dios que, además de ser todas esas características que sabemos, nos escucha. ¿No le parece a usted eso impresionante? Un Dios que no tiene necesidad de nosotros, pero nos creó y además nos presta la atención, nos escucha. Dice este pasaje que acabamos de leer que Él ya conoce nuestras necesidades. Y no es como a veces nosotros, que conocemos la necesidad o vemos la necesidad de alguien en la calle y no hacemos nada al respecto. Dios tiene el deseo de suplir todas nuestras necesidades, absolutamente todas. Pero a veces no suple nuestras necesidades porque además está trabajando en nosotros el carácter, la personalidad. Dios quiere que podamos nosotros desarrollar características que nos permitan llegar al último día de nuestras vidas y graduarnos y estar delante de la presencia del Señor. Amén. Ese es el deseo de nuestro Dios. Así es que a veces nos preocupamos por lo que comeremos, lo que beberemos, qué ropa nos pondremos. Dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y no es así. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues los que no conocen, los que no creen en el Señor. Saben que hay Dios, pero no creen en Él. Sin embargo, nosotros que ahora conocemos a Dios y creemos en Él, sabemos que Él se encarga de nosotros. Y saben ustedes una cosa, que a veces nosotros mismos estamos tratando de resolver nuestras propias necesidades y le quitamos la chamba a Dios. Porque Dios dice aquí en su palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, Él mismo se encarga de darnos lo que necesitamos. Pero a veces nosotros decimos: Señor, con permiso, déjame, yo voy a atender mi propia necesidad. Y entonces Dios nos da chance. Y entonces trabajamos y nos esforzamos y no vemos el objetivo alcanzado. A veces logramos obtener un ascenso, una promoción, un mejor sueldo, y de todo modo no nos alcanza, porque buscamos nosotros mismos satisfacer lo que Dios no nos llama a satisfacer. Dice la palabra que busquemos su reino y su justicia, y Él se encarga de nosotros. Ahora, somos conscientes de ello. La práctica es más difícil, ¿verdad? Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, no cambiamos en el sentido de que dejamos de ser seres humanos que sentimos, ¿verdad que no? Ya experimentamos hace un momento libertad y soltamos ahí todas nuestras cargas, pero salimos de este lugar, alguien se nos cierra y otra vez ya nos enganchamos con alguien más, ¿sí o no? O vamos saliendo de este lugar, vemos el teléfono, te llega la factura que debes del gas, de la renta o lo que sea, y volvemos a tomar esas emociones. El Señor, al momento en el que le entregamos nuestra vida, no nos deja no hace una obra tal que dejemos de sentir, pero sí nos promete que podamos desarrollar un dominio propio. Y eso es maravilloso, porque ahora sentimos, pero podemos controlar nuestras emociones cuando nos sujetamos a su voluntad,
cuando nos sujetamos a su presencia, nos sujetamos a lo que Él dice y a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, cada vez que vemos a un cristiano que vuelve a estar afanado, pues es porque una vez más ha vuelto a tomar lo que no le correspondía. Y es importante reconocer esto porque en los tiempos que vivimos, saben ustedes una cosa, la responsabilidad de la iglesia cada vez es más importante. Yo creo que algo que vamos a estar escuchando mucho en nuestro gobierno el día de hoy es estarnos motivando al cambio, motivarnos a cambiar, y eso es bueno, pero la iglesia tiene que estar lista, porque saben ustedes una cosa, no importa si se levanta un faraón que no conoce al Señor, no importa si se levanta un rey como Nabucodonosor que no conoce al Señor, mientras haya en la tierra Daniel, mientras haya en la tierra José. Pero saben ustedes una cosa, también se necesita que en la tierra haya pueblo de parte de Dios, porque puede ser que se levante un Moisés, puede ser que se levante un David, y de todos modos una parte del pueblo se quede en el desierto. ¿Me estoy explicando? Entonces, mis hermanos, tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor y nosotros no andar como incrédulos pensando en las cosas que no hemos satisfecho, sino que busquemos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Dice, bueno, estamos hablando entonces de las personas afanadas, y esta imagen nos ayuda un poquito a representar a veces cómo nos sentimos, a veces nada más lo pensamos, no nos atrevemos. Yo le doy gracias a Dios porque en buen tiempo el Señor me rescató. Desde los 16, 17 años estoy perdiendo el cabello. ¿Se nota? Pero sucedió algo muy maravilloso a partir de los 23 años que yo le entregué mi vida a Cristo. Este proceso se empezó a frenar. ¿Saben ustedes por qué? Porque mi confianza dejó de estar en mí mismo y empezó a estar en el Señor. Si este proceso no se hubiera detenido, bueno, pues yo estaría aquí brillando como el oro. Eso sí, eso que ni qué, ¿no? Ya dicen por ahí que con esta prueba, y si sigo y conseguí esposa, pues bueno, ya pasamos la prueba de la fealdad. Aprovecho también que mi esposa está del otro del lado de la pecera, y si se me sale algún chiste de la suegra, ya me detuvo el vidrio. ¿Cuántas veces, mis hermanos, por alguna razón efectivamente nos hemos sentido afanados? Quizás estamos orando por la familia, estamos orando por la esposa, estamos orando por el esposo, por nuestros padres, por nuestros hijos, pero aún aplica lo mismo, porque tomamos las cargas que no nos corresponden. ¿No ha dicho el Señor que si creemos en el Señor seremos salvos nosotros y toda nuestra casa? Entonces tenemos que creerle al Señor y tenemos que caminar conforme a eso, porque en este momento nuestro país demanda los cristianos demostremos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestro semblante, que nuestra confianza está en el Señor. Amén. Voy a pasar a la siguiente persona y vamos a hablar de una persona que está casi completa. Diga a la persona que tiene a un lado, casi completa. Porque a veces cuando nosotros vivimos afanados, vivimos en esa esperanza, bueno, si yo tuviera esto, si yo lograra esto, si yo llegara a esto otro, y en ese sentido vivimos un poco mejor, porque todavía vivimos con la ilusión y con la esperanza de llegar a cierto punto. Pero ¿qué hay de aquellas personas que cuando alcanzaron eso que esperaban que les iba a dar seguridad, aún no se las dio? ¿Qué hay de aquellas personas que cuando lograron esos objetivos profesionales o laborales y aún esa posición no les dio esa satisfacción y esa seguridad? ¿Qué pasa con esas personas? Vamos a ver un caso también ahí en la Biblia, y está en Lucas capítulo 18, capítulo 18, versículo 18. Vaya por favor usted en su Biblia, y todos los que traigan Biblia, por favor, véanlo conmigo. Lucas capítulo 18, versículo 18. Dice la palabra: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme.
Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. El problema, mis hermanos, no era que este hombre fuera rico. El problema era que este hombre había puesto toda su confianza y seguridad en lo que poseía. Este hombre ya había experimentado de todo, ya había llegado a una posición que para él quizá ya no había un escalafón extra, ya no podía ascender más en su trabajo, ya lo había alcanzado todo. Y aún así, ¿cómo se sentía? Incompleto. Porque teniendo todas esas cosas que a veces los que no las tenemos desearíamos, él llegó a esa posición y se sentía incompleto. En mi corta vida, déjeme decirle, me tocó ver y conocer algunas personas que ocupaban puestos, sus padres ocupaban puestos políticos o empresariales muy, muy importantes, muy, muy grandes. Y en muchas ocasiones, y no prácticamente en todas, se vivía intrafamiliarmente en una desdicha. Porque por fuera, físicamente, en apariencia, tenían todo, pero internamente estaban vacíos a causa de la división, de la separación de los padres, del estilo de vida que los padres a veces llevaban, y los hijos a veces eran conscientes de este estilo de vida y lastimaba mucho. Este hombre se sentía que le faltaba algo y le faltaba la salvación, porque no hay nada que pueda llenar el corazón del hombre como solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, no pongamos nuestra esperanza en el cumplimiento ni siquiera de las promesas de Dios. Él las ha prometido, Él las va a cumplir en su tiempo y en su momento. No posterguemos la respuesta de parte de Dios o que llegue ese momento, no dándonos cuenta que el Señor sigue tratando en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, porque al final lo que Dios desea es que salvemos nuestra alma. Amén. En muchas ocasiones sucede que Dios está ansioso de querer traer la respuesta y la salvación a nuestro hogar, o cambiar nuestra condición financiera, nuestra condición, la forma en la que vivamos. Pero el Señor no lo hace porque aún no entendemos que es a través de esa circunstancia que Él quiere trabajar en nuestro carácter. Él quiere trabajar en nuestra personalidad. Y si no llegamos al Señor a través de los problemas, dígame usted, ¿cómo hubiéramos podido llegar al Señor? Yo llegué a un momento de mi vida triste, abatido, cansado, pero aparentemente en mi exterior no faltándome nada. De hecho, mis amigos me conocían, me reconocían o me buscaban porque yo no tenía la posición económica que mis amigos tenían, ni política, ni social, ni nada. Pero siempre tenía un buen consejo para ellos, una buena amistad para ellos. Daba una apariencia de ser una persona muy segura de mí misma, pero por dentro me estaba deshaciendo. Yo soy de una familia de un testimonio muy especial. Mis padres jamás los vi haciendo cosas que la gran mayoría le ha tocado vivir. Jamás vi a mi papá decir groserías, jamás vi a mi papá tomar, jamás vi a mi papá ver a otra mujer. Siempre, desde que tengo uso de razón, mis padres participando de las misiones, participando de la obra del Señor. Y lo digo con pena, no lo que ellos hacían, sino mi comportamiento, porque aún con todo eso, mi vida no reflejaba la familia que yo tenía. Y me da mucha vergüenza porque fui muy rebelde, fui muy duro, fui muy obstinado, porque yo pensaba que en realidad estas cosas que no tenía te podían dar satisfacción. Yo podía ver cómo momentáneamente satisfacían de una manera muy especial, pero yo no me daba cuenta de lo que sucedía atrás del telón con todas estas familias. Le doy gracias al Señor que el Señor me rescató de esa condición. El día de hoy puedo estar haciendo la obra de Dios, hallando alegría y contentamiento en conocer a un Dios que me escucha, que me responde, que me ama, que tiene una trayectoria, que tiene una visión, que tiene un plan mucho mejor de lo que yo me pudiera imaginar. Y le doy gracias porque 15 años después lo estoy viviendo. Estoy viviendo el sueño más precioso que yo hubiera podido soñar. Y eso está disponible y dispuesto para usted también el día de hoy. ¿Cuántos están dispuestos a recibir eso de parte de Dios? Estamos por terminar, creo que tenemos casi completo
lo que el Señor quiere hacer y cómo es que entonces el Señor hace esto en nuestra vida. Vaya conmigo por favor a Primero de Reyes, capítulo 17. Díganle a la persona que tiene a un lado: aguanta, ya falta poco. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Ella se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. A veces nos resulta hablar de cosas que no nos corresponden a nosotros y vemos esta historia que le pasó a una viuda y no nos adentramos a todo lo que sucedió en este momento, pero cuando yo veo lo que pasó, de verdad que en un momento me confronta, porque ¿cuál era la condición de esta mujer? Era una mujer viuda, una mujer que se le había acabado la seguridad de un marido, de un esposo que la sostenía, que la sustentaba. Y por otro lado podemos ver un profeta que Elías, tenía una doble unción Elías había hecho grandes milagros y había hecho grandes cosas también. Y me parece sorprendente cómo el Señor lo lleva a una condición en la que aparentemente pudiera ser la menos favorable. Un varón de Dios con una necesidad lo lleva a una persona que aparentemente es la que menos le puede sustentar. Yo me preguntaba: ¿por qué, Señor, no llevaste mejor a Elías con un hombre rico o con una mujer rica que le pudiera sostener, que pudiera abrir su alacena y sacar de todas las cosas que había ahí en su alacena para que este hombre pudiera comer? ¿Por qué escogiste, Señor, entonces una viuda que ya se le había acabado aún todo lo que le quedaba y aún toda su esperanza, y lo poco que le quedaba lo iba a utilizar para comerse una última torta junto con sus hijos y dejarse morir? Porque a veces aún el pueblo de Dios puede llegar a esta situación, a este momento tan crítico en su vida, abrazando la tristeza, abrazando la frustración, la desesperación. Pero aún en ese momento es nuestro Dios majestuoso y sublime, que nos ha prometido escuchó también la situación de esta viuda y envió a su profeta. ¿Saben ustedes que a veces en los momentos más críticos de nuestras vidas, Dios nos ha llevado específicamente a ese punto para que nos demos cosas que, si no hubiéramos estado en ese momento, no nos hubiéramos dado cuenta? ¿Saben ustedes que a veces Dios nos permite pasar por estos momentos en los que sentimos que el agua ya nos ha rebasado por completo? Porque si no pasáramos con estos momentos, no nos daríamos cuenta lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Dios quería traer no solamente esperanza una vez más a esta mujer, sino sostenerla por completo. Y voy a compartir con ustedes algo breve de mi testimonio, algo de lo que el pastor Paco nos compartía hace un rato. Lo digo con un poco de pena a veces, porque cuando yo era ese joven soltero en la iglesia, yo me acuerdo que el pastor Víctor, viejo conocido de aquí de la congregación La Fe, Víctor Wo, él era nuestro pastor juntamente con Anabel allá en la Ciudad de México. Pero La Fe se está portando muy bien y entonces se lo trajeron de allá para acá y nos dejaron nada. Y yo me acuerdo que desde que yo le entregué mi vida al Señor, mi cambio fue radical, fue completo, fue: Señor, ahora sí va, y va con todo. Y así fue. Pero aún yo estaba batallando con ciertas partes de mi carácter. Y me acuerdo que en algún momento, ya después de estar sirviendo y haciendo muchas cosas, me pedían lo que fuera, lo hacía. Y el tipo de trabajo que nosotros teníamos en aquel entonces, pastor, hermana, ustedes se acordarán, teníamos una fábrica de pan. Producíamos donas, pasteles, empanadas, trenzas,
Ah, ya vi que ya empecé a captar su atención. Algunos ya los vi pasando así salivita. Y es un trabajo, le doy gracias a Dios por ese negocio que Dios le dio a mi papá. Vimos muchas cosas, vimos la bendición de Dios muy, muy, muy padre. Alcanzó a sostener a 3 hijos, soy el más grande. No parece, pero soy el más grande de los 3. Y nos dio universidad, nos pagó las bodas, nos pagó muchas cosas, pero era un trabajo muy demandante, porque yo tenía que estar a las 5 de la mañana ya estando en la fábrica, ya tenía que estar yo en la fábrica a las 5 de la mañana. Y entonces en ese tiempo que yo me levantaba muy temprano, de lunes a viernes, de lunes a sábado me levantaba muy temprano para estar trabajando. El domingo para mí era mi día de descanso y me podía yo levantar a las 7, 8 de la mañana. Yo me sentía así que bueno, estaba rayado. Y en una ocasión el pastor Víctor, mando saludos al pastor Víctor si por ahí anda. El pastor Víctor me dijo: oye Jorge, mira, ¿cómo ves? Necesito pedirte algo. Pastor, habla que tu siervo escucha. Oye, pues mira, quiero pedirte que los domingos, si me puedes hacer favor de ir a recoger a los hermanos que llegan al aeropuerto a compartir la palabra. Y yo, porque yo sabía que eso representaba volverme a levantar temprano. Y lo confieso, yo al principio lo empecé a hacer incómodo, así medio a regañadientes, pero lo hice en obediencia. Y saben ustedes una cosa ha sido de las cosas más hermosas que el Señor me ha permitido hacer, porque en ese tiempo me permitió compartir con 20, 30 minutos de privacidad con pastores como el pastor Paco, que algunos de ustedes tienen que hacer pues ahí su cita, ¿verdad? Y yo lo tenía sentado a mi lado 20, 30 minutos para poder platicar con él, platicar con algunas otras personas. Y se acuerdan, pastor, en alguna ocasión nos visitaron ahí en la Ciudad de México, nos llevamos a las tortas del recreo. Ahí por favor googleenlo para que se den una idea de las tortas del recreo en la Ciudad de México. Y fue de las cosas más especiales, pero para mí en ese momento era un momento de adversidad. No es nada comparado con lo que ahora el Señor nos está pidiendo hacer también. Pero gracias a Dios que el Señor, cuando vamos haciendo paso tras paso lo que debemos hacer, Él nos va manifestando su gloria. Y yo le doy gracias de verdad por cosas como esas, porque echando un vistazo para atrás estos 15 años, no soy una persona que no siento mucho. A veces me enojo, a veces me entristezco, a veces me frustro, a veces me duelen las cosas, a veces me molesto. Pero le doy gracias a Dios porque confiar en Él ha desarrollado en mí un espíritu de dominio propio. Lo que tú y yo necesitamos para poderle demostrar a la gente que hay un Dios en el cielo, hay un Dios en la tierra que quiere manifestar su gloria para todo aquel que crea en Él. Quiero terminar ahora sí este tiempo. Quiero pedirle a alguien que me pueda apoyar con el teclado, el saxofón, la flauta, el violín. Y mientras, por favor, acompáñame su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy famoso, muy conocido. Con esto vamos a terminar. ¿Lo tenemos? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aunque yo era un joven que había sido instruido en un ambiente cristiano, en un ambiente con un buen testimonio, yo no me acercaba a Dios conscientemente porque sabía que acercarme a Dios era ser confrontado con la realidad de uno mismo. Y la realidad es que en muchos sentidos eso es lo que nos estorba de acercarnos a Dios.
Sabemos que cuando nos acercamos a Dios no hay cómo excusarle, a Dios no hay cómo decirle, no, Señor, es que mira, podemos intentarlo, pero el Señor dice, no. Pero Él lo hace porque nos ama. Él lo hace porque quiere lo mejor para nosotros. Y cuando yo en ese momento, a mis 23 años, le rendí mi vida a Cristo, fue algo doloroso. Reconocer la realidad, la vergüenza, la culpa, pero al mismo tiempo fue liberador. Dios quiere que su pueblo sea cabeza. Dios quiere que su pueblo sean los que ocupen las posiciones, que toman decisiones. Pero no podemos llegar a esa posición si no le permitimos al Señor que nos confronte. No vamos a llegar a esa posición mágicamente, ni por obra de la suerte. Solamente podemos llegar a esa responsabilidad cuando caminamos conscientemente, pidiéndole y permitiéndole al Señor que trabaje en nuestras vidas y nos confronte a través de su palabra. Su palabra es como un espejo, y el espejo es un maravilloso invento, porque todas las mañanas cuando usted va al espejo, ese espejo le muestra la realidad de cómo usted se despertó. Quizá cuando usted se fue a acostar, pues todo esto estaba peinado, las mujeres estaban muy bien maquilladas, pero en la mañana el espejo muestra la realidad. Pero el espejo es una maravillosa herramienta porque nos previene y nos prevé para que podamos salir de nuestra casa. Pues ahí te peinas, te arreglas, te das una ayudadita. Si no lo haces, sales de tu casa y te expones. Te dicen, ¿ya viste a esa persona? Mira, no se arregló, no se peinó, no. El espejo es algo precioso, mis hermanos. La palabra de Dios es algo hermoso, porque es un espejo. Nos muestra la realidad de cómo estamos, pero también nos enseña cómo podemos llegar a estar. Nos enseña lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.